bendecidos. Cuando el pastor Carlos estaba haciendo este llamado a la solidaridad por los aires acondicionados, me acordé de Moisés. Cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo que Dios le dijo, ¿él qué hizo? Le pidió al pueblo que trajeran todo lo que tenían. ¿De dónde lo habían traído? De Egipto. Los egipcios se los habían dado para que se vayan rápido, ¿no? La cuestión es que fue tanto lo que trajeron que Moisés, ¿qué les dijo? Ya está, no traigan más. Bueno, lo mismo nos va a pasar acá. Lo mismo nos va a pasar acá. Amén. Bueno, ¿cómo estamos, iglesia? Bien, en este día de fiesta, celebrando que el Señor murió y resucitó por nosotros. Amén, para darnos vida y vida abundante. Amén. No una vida triste y miserable, no, una vida abundante y que se note. ¿Sí? Que se note que tenemos vida abundante en Él. Muy bien, vamos a ir directamente a la palabra, vamos a empezar a hablar acerca de la muerte del Señor, los beneficios que nos ha traído la muerte de Jesús. Vamos a Mateo 26, del 38 al 39. Vamos a ir rapidito. Entonces Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ya habían tenido la última cena con sus discípulos y él se dirigió al huerto de Getsemaní para orar, para hablar con su Padre. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos conmigo, le dijo a 3 de sus discípulos, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba en este momento en una intensa lucha espiritual. Él no estaba triste ni angustiado por los dolores que iba a tener en la cruz, al ser crucificado, por los clavos que le iban a horadar sus brazos, sus manos y sus pies. El dolor de él era el abandono del Padre. Él sabía muy bien que esa copa que tenía que beber era la copa de la ira de Dios. Dios en su santidad había sido herido. La santidad de Dios con el pecado había sido herida. Y toda esa ira que él tenía por el pecado de la humanidad la iba a cargar sobre Jesús. Esa era la copa que él tenía que tomar. Y no solo iba a tener que soportar la ira del Padre, sino el peso de nuestros pecados, de los pecados pasados, presentes y futuros. Y no solo eso, sino las consecuencias del pecado, las enfermedades, los quebrantos, las vergüenzas. Todo eso cayó sobre Jesús. Y su alma estaba angustiada, pero la mayor angustia era porque él sabía que el Padre lo iba a abandonar durante un tiempo porque Dios Santo no puede estar en contacto con el pecado. Y vamos a ir entonces, para seguir la historia, a Juan 4:34. No hubo ningún tipo de conflicto con las personas de la Trinidad. Cuando Jesús dijo, pasa de mí esta copa, no hubo ahí una pelea entre el Padre y el Hijo. Todo estaba arreglado desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús había venido exactamente para hacer la voluntad del Padre. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe la obra. No conflicto. Él sabía muy bien, él ponía su vida, él entregaba su vida, nadie se la quitaba. Él la ponía voluntariamente, ¿sí? Para morir por nosotros. Resulta que Jesús fue sentenciado a muerte primero por el gobierno religioso, que era el Sanedrín, ¿sí? Los judíos tenían un gobierno propio que era el Sanedrín, compuesto por el sumo sacerdote, sacerdotes, fariseos, saduceos, y el primer juicio que Jesús tuvo después que lo arrestaron fue con ellos. Ellos se inventaron un juicio falso y lo decretaron culpable.
Ese fue el primer juicio. Pero resulta que los judíos no tenían potestad para dar muerte a nadie. La pena capital estaba reservada al gobierno civil, que era el gobierno de los romanos. Entonces, todo esto pasó, imagínense, la última cena, el Señor fue a Getsemaní, lo arrestaron, y cuando lo llevaron al Sanedrín y estuvieron interrogándolo un montón de tiempo, esto era la madrugada, ¿sí? Como a las 5 de la mañana, 6, Jesús fue llevado a Pilato. Pilato era el gobernador de Judea y Samaria. Acuérdense que todo Israel estaba dividido en tetrarquías. Y entonces estaba Pilato como gobernador de Judea y Samaria y Herodes como gobernador de Galilea y Perea. Ambos gobernadores, cada uno debería estar en su región. Pilato en Cesarea, donde era su palacio, donde estaba su palacio y su gobierno, y Herodes en Galilea, pero ambos estaban en Jerusalén por la Pascua. Entonces Jesús fue llevado primero ante Pilato. Conocemos la historia, Pilato le hacía decir, pero tú realmente eres lo que te dicen. Jesús callaba, no decía nada y Pilato le insistía, entre tanto que la esposa se metió en el medio, no tengas nada que ver con este justo, porque durante la noche estuve soñando, déjalo. Entre tanto el pueblo y los sacerdotes estaban haciendo fuerza afuera a las 5 o 6 de la mañana para que Jesús fuese crucificado. Pilato se lavó las manos y dijo, eres Galileo, ¿verdad? De ahí de repasada escuchó que Jesús era Galileo. Pues te voy a mandar al líder de Galilea. Ya que está aquí, me saco de encima esto. Lo mandó a Herodes. Herodes, encantado de conocer a Jesús porque había escuchado mucho acerca de sus maravillas, le preguntó quién era, se mofó de él y dijo, pues te vas de nuevo con Pilato, yo ya no sé qué hacer contigo, si tienes que morir, pues muere. Jesús vuelve nuevamente ante Pilato, el pueblo pide que liberen a uno, en este caso fue Barrabás, ¿sí? Y a Jesús crucifica. ¿Sí? Esta es más o menos la cronología, hasta que cerca de las 9 de la mañana Jesús es crucificado. Dice que la Biblia que 3 horas después, vamos a ver Mateo 27, 46, más o menos 3 horas después, perdón, 45, Mateo 27, 45, entre la hora sexta y la hora novena, que eran entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús lo crucificaron a las 9, entre las 12 y las 3 de la tarde toda la tierra estuvo en tinieblas. La Biblia dice toda la tierra. Hay un testimonio de los padres de la iglesia del siglo I y II que dicen que al menos Palestina estuvo en tinieblas total. La Biblia dice toda la tierra, yo creo que fue toda la tierra, porque el Hijo de Dios estaba muriendo, ¿no? Entonces, esto fue una de las cosas que todo el mundo pudo percibir. Creyeran o no creyeran que ese que estaba muriendo era el Hijo de Dios, el fenómeno natural fue impresionante. Tinieblas y oscuridad sobre toda la tierra. Cerca de los últimos minutos, antes de las 3 de la tarde, que aproximadamente murió el Señor, en Mateo 27, 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acá se estaba cumpliendo este miedo interno que el Señor tenía de ser abandonado. Ya lo estaba sintiendo el peso de la culpa, el peso del pecado y el peso de la ira de Dios sobre él. Isaías 53:10 dice, con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová, no los judíos, no los romanos, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesús tenía que morir
para restablecer la santidad de Dios. La santidad de Dios había sido herida y Jesús con su muerte restableció la relación entre Dios y el hombre. Dios imputó a Cristo Jesús la responsabilidad del pecado. Jesús no fue pecador, no se hizo pecador en ese momento, Él permaneció siendo santo, pero Él cargó sobre sí la responsabilidad del pecado que todos nosotros tendríamos que haber cargado. Ahí tendría que haber estado yo sufriendo la ira de Dios y sufriendo el peso de mi pecado como cada uno de nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que Dios, el Padre, cuando vio a Jesús cargando nuestro pecado, nos empezó a ver justos a nosotros, porque la sangre de Jesús estaba ahí. Entonces Él nos ve a través de la sangre de Jesús y nos ve justos y nos ve santos y nos ve aceptados y nos ama. Amén. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El precio de que hoy vivamos en paz a pesar de las circunstancias, Cristo lo pagó por nosotros. No es gratuita nuestra paz. Que nosotros nos acostemos a dormir y por más que estemos en circunstancias difíciles, podamos descansar. Sepamos que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Y que podemos descansar y agradecer al Señor por lo que tenemos y por lo que no tenemos también. Esa paz le costó a Jesús hasta la última gota de su sangre. Él murió no solo por nuestro pecado, también por nuestra rebelión, que también es pecado. Pero claro, a veces nosotros decimos el pecado y pensamos robar, matar, mentir. Y las rebeliones, lo cabezaduras que somos, por todo eso murió el Señor. Por los desvergonzados que somos, y por cómo hablamos, y por los gestos que hacemos, y por lo que pensamos. Una lista enorme. Por todo eso murió el Señor y cargó todo eso sobre sí. Ahora, miren qué interesante. Vamos a Génesis 3:13. La promesa que Jesús hizo en el Edén. Vámonos al Edén. Estemos con Adán y Eva y con la serpiente. La serpiente engaña a Eva, también a Adán, ¿no? Y tienen ahí un diálogo. Aparece el Señor. ¿Dónde están? Acá estamos, están escondidos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, teníamos miedo. ¿Miedo de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Se hicieron un traje de higuera. ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué? Entonces en el 13 dice, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Vamos al 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En medio del panorama desastroso del Edén, en medio de la oscuridad del pecado, en medio de lo que Dios sentiría de ver a su creación, que la había hecho a su imagen y semejanza y habían caído en pecado, en medio de esa escena dramática, aparece el Señor con un mensaje de esperanza. Y le dice a la serpiente, la simiente de la mujer un día te va a herir en la cabeza y te va a dar un golpe mortal. Tú le vas a dar pequeños golpecitos a la simiente.
pero la simiente de Cristo a ti te va a dar un golpe mortal. Y así fue. Y en este momento en que Jesús estaba clavado en la cruz, cargando con todo el pecado, se estaba cumpliendo la promesa gloriosa de Génesis 3:15. Saben que durante toda la historia del Antiguo Testamento, hasta llegar a Jesús, el enemigo intentó que no llegue el Señor a la cruz. El enemigo intentó que la descendencia, que le pase algo. Los que estudiamos en el seminario, estuvimos estudiando el año pasado en el Antiguo Testamento, todo lo que les pasó a algunos reyes que eran de la tribu de Judá, que eran de la línea de David, y de ahí tenía que venir el Mesías. Hubo uno de ellos que solo quedó él, y un sacerdote Joiada lo tuvo que esconder. Y él solo, si él desaparecía, la simiente de Cristo desaparecía, y el enemigo ahí estaba persiguiéndolo, porque el ideal era terminar esa simiente para que Cristo no cumpla con su propósito. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el enemigo continuamente lo tentaba y continuamente golpecitos en el talón, pero acá está Cristo, en esa cruz del Calvario, muriendo por la humanidad, dándole a él el golpe mortal. Como dice en Colosenses, que me encanta este versículo, Colosenses 2, 14 y 15. Y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Nueva Traducción, aleluya, la Nueva Traducción Viviente dice: de esta manera desarmó a los gobiernos y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ahí estaba. Dios había dado esta promesa en el Edén, y el enemigo lo intentó por todos lados, pero Cristo venció. Y el plan de Dios perfecto se cumplió. Amén. Aleluya. Aleluya. Y entonces el Señor en la cruz, en Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre que le dieron, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. La obra que el Padre me dio para que hiciera, ya está. El pago de la deuda está completado. Todo está hecho. Entrego mi espíritu. Padre, he cumplido con lo que tú me has pedido. La obra que me diste que hiciera, ya la hice. Y entregó su espíritu. ¿Y qué pasó? Pasó algo tremendo. Pasó algo tremendo. Vamos a Mateo 27:51. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y qué otras cosas pasaron en la naturaleza? La tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, ¿qué era el velo? Vamos a ver, ¿qué era el velo? ¿Alguien sabe qué era el velo? Una cortina. Muy bien, en este tiempo en que estaba Jesús, había un templo, ¿verdad? Pero en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de la mano de Moisés, llegaron al monte Sinaí. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Que construyera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quería tener comunión con su pueblo, ¿sí? Y ahí Dios le dio el plano. Y entonces Moisés lo hizo tal cual Dios se lo dijo. El tabernáculo estuvo en pie aproximadamente 580 años. Todo el paso del desierto, la entrada a la tierra prometida, hasta que Salomón construye el templo. El templo y el tabernáculo tenían exactamente las mismas divisiones
que no las mismas dimensiones, ¿sí? Pero estaban divididos igual. Entonces el tabernáculo tenía una parte exterior que se llamaba atrio y tenía dentro de la tienda de campaña una parte interna que estaba primero el lugar santo y después el lugar santísimo, y en medio de ambos lugares que había, dividiendo el velo. Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, un historiador judío, cuenta que este velo medía de grosor 10 centímetros. La Biblia no lo dice, ¿vale? Pero 10 centímetros era súper grueso, porque era una cortina que tenía que demostrar que ese Dios que ahí habitaba era inalcanzable, que era imposible tener relación con ese Dios, a menos que sucedieran algunas cosas. El pueblo tenía que saber que el pecado había hecho división entre Dios y el hombre. Y así lo dice en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pueblo tenía muy claro que el Dios que habitaba en el lugar santísimo era inaccesible. ¿Por qué? Por el pecado. Un Dios santo no podía tener contacto con las personas, a menos que hubiese sangre. Solamente la sangre de los corderos, que ahora lo vamos a explicar, hacía remisión de pecado. Amén. Entonces, en el lugar santo y en el lugar santo y en el atrio, los sacerdotes tenían una actividad incansable. Todo el día había gente ofreciendo sacrificios. Todo el tiempo. Y en el lugar santo, los sacerdotes entraban para poder reponer los panes, para poder en el altar del incienso poner otra vez las hierbas para que suban con olor fragante, para el candelabro que tenga su aceite. El atrio y el lugar santo estaba continuamente habitado por los sacerdotes, pero el lugar santísimo estaba reservado para la presencia de Dios. En ese lugar, ¿qué había? ¿Alguien sabe? El arca. El arca era una caja de madera, de acacia, cubierta de oro por dentro, toda forrada de oro. Y tenía encima ¿alguien se acuerda la tapa cómo se llamaba? Propiciatorio. Sí, era una tapa donde había dos ángeles, dos querubines alados que se miraban frente a ellos. Y ahí habitaba la presencia de Dios. Y ahí entraba el sacerdote una vez al año, el día de la expiación, para poder traer el sacrificio que se había hecho en el atrio para pedir perdón por el pueblo, pedir perdón por él, por el pueblo. Entonces ahí entraba el sacerdote una vez al año con las brasas del altar y con la sangre del macho cabrío que había degollado y matado en el altar del atrio, y entraba, tenía que rociar sangre. Y entonces la presencia de Dios aparecía, porque Dios no podía tener contacto con el hombre, pero sí a través de la sangre del sacrificio de ese animal que había sido muerto. ¿Sí? Y las personas, ¿cómo hacían para ser perdonadas por sus pecados? Bueno, habían todo un sistema de leyes que Dios había instituido en los sacrificios. Las personas que pecaban, que tenían conciencia de pecado, venían al sacerdote con su corderito de 1 año, perfecto, sin enfermedades, sin mancha. Ponían sobre él sus manos. La Biblia habla que tenían que apretar sus manos sobre él y creer que el pecado de ellos iba a ese sustituto. Todo era sombra de lo que iba a venir. Ese corderito tenía que cargar con el pecado de esa persona y tenía que morir
y el sacerdote tenía que poner la ofrenda sobre el altar y él tenía que subir. Y el sacerdote decía, es olor grato a Jehová. Y el pecado era perdonado. Sin sangre no había remisión de pecado. Y continuamente los sacerdotes haciendo sacrificios que no podían quitar el pecado. Ellos eran perdonados. Pero cuando Cristo vino, Juan el Bautista, cuando lo vio, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quitó el pecado. El pecado no solamente, en el Antiguo Testamento eran perdonados, pero el pecado era cubierto hasta que Cristo vino y el Cordero de Dios quitó el pecado. Ya lo tira al fondo de la mar y no hay más memoria de él. Solo Cristo lo pudo hacer. Amén. Aleluya. Entonces los sacrificios eran continuos, el sumo sacerdote continuamente. La tribu de Leví era la encargada de proveer todo lo necesario para el servicio del tabernáculo. Nadie más podía estar tocando las cosas sagradas. Los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes estaban trabajando las 24 horas porque el fuego del altar tenía que arder en constante ofrenda. Amén. Ahora, dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no necesitamos que a nadie ofrezca nuestra ofrenda por nosotros. Ahora nosotros somos esos sacerdotes que traemos la ofrenda delante del Señor. Amén. Y miren qué hermoso lo que dice en Hebreos. Hoy las chicas que dijeron el culto dijeron un montón de versículos preciosos que yo también tenía planeados. Estábamos todos en el espíritu. Vamos a Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino que nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, significa que nadie lo podría haber roto, porque al menos el velo del tabernáculo medía 4,5 metros de alto por 4,5 metros de ancho. Esas eran las medidas. En el templo, no sé, quizás sería más alto. Nadie puede romper semejante velo, y menos de arriba hacia abajo. Solo Dios lo pudo hacer. Indicando que con la muerte de Jesús, a través de su carne, porque dice muy claramente, Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. Esto es su carne, el cuerpo de Jesús, destrozado en la cruz. Tuvo que ser abierto para que el camino hacia Dios se pudiera abrir y nosotros pudiéramos tener libre entrada a su presencia. Ya no necesitas venir a pedirle a nadie que te ofrezca tu ofrenda. Hay un camino abierto. Ahora ya depende solo de nosotros. Nosotros somos los sacerdotes delante de Dios. Ya el culto que nosotros le damos a Dios es nuestro culto racional. Es la adoración. Últimamente se está hablando mucho de adoración en este lugar, ¿no? La adoración en Romanos 12:1 dice que ofrezcamos a Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración que nosotros le damos, ya lo dijimos muchas veces, no es un momento
de arrodillarse, que también lo es, de cantar, que también lo es, pero la adoración es mucho más. La adoración empieza cuando abro mis ojos a la mañana y le digo, Señor, tú eres todo. Mi carne está crucificada juntamente con Cristo, no vivo yo. Vives tú en mí y el Espíritu Santo empieza a obrar. Y el Espíritu Santo empieza a moverse sin que yo intervenga. Porque en cuanto yo intervengo, el Espíritu Santo se va. No se va de mí, se hace un costado, porque mi carne invade. Pero en cuanto me doy cuenta que mi carne está invadiendo, Señor, perdóname. Señor, límpiame. Quiero vivir en el Espíritu. Sé tú en mí, sé tú a través de mí. Y entonces todo lo que tú hagas se transforma en adoración cuando el Espíritu Santo toma el control. Esa también fue una consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús, que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. ¿Y saben qué? Nos dio la posibilidad de ser transformados, o sea, de tener victoria sobre el pecado. Miren lo que dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto nuestros hermanos del Antiguo Testamento no lo tenían. No tenían el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y ya no estamos en un yugo de esclavitud. Ay, si soy mentiroso, bueno, Señor, voy a pedir perdón todo el tiempo. ¿Qué va a hacer? Soy mentiroso y bueno, te pido perdón y vuelvo a mentir y te puedo... No, ¿por qué? Ya no practico más el pecado ya no se enseñorea más de mí. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y me dio el Espíritu Santo que me capacita para vivir una vida conforme a Dios, a lo que a Dios le agrada. Entonces puedo tener victoria sobre el pecado. El pecado no me esclaviza, no practico el pecado. Peco porque estoy en una raza caída, pero en cuanto me doy cuenta, pido perdón y pido al Espíritu Santo que quiero tener victoria sobre ese pecado. Y ese pecado ya no me va a dominar. Hermanos, sí, y sí, podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que vivir continuamente pidiéndole al Señor, quiero vencer este pecado que me tiene dominado. No quiero vivir así, el poder de tu cruz, el poder de tu muerte en la cruz actuando en mí, el poder del Espíritu Santo actuando a través mío. Ya no ando como un pobrecito luchando con el pecado, lo rindo y continúo mirando a Cristo. Y si viene otra vez lo rechazo y va a llegar un momento en que va a estar vencido. Van a venir otros pecados y sí, hasta que nos vayamos con Él, ¿no es cierto? Tenemos una lucha que es continua. Pero disfrutemos de los beneficios de la muerte de Jesús. Disfrutémoslos, apropiémonos de lo que el Señor ha ganado ya. No es que nos lo va a dar, ya nos lo dio. Miren, esperen. Todo el Antiguo Testamento caminaba hacia la promesa del que iba a venir, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, todos los profetas profetizaron del que iba a venir, todo era sombra del que iba a venir. Ahora el que iba a venir ya vino, pero nosotros a veces actuamos como que todavía nos tiene que ser concedido algo. Pero no, ya nos fue concedido todo. El poder para vencer, el poder para vivir una vida en el Señor, ya nos fue dado. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ¿dónde vive? En mí, en ti. Entonces no podemos vivir como si eso lo tenemos que alcanzar. No, ya lo tenemos. Nos tiene que ser notificado. El Espíritu Santo nos tiene que notificar. Dice que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu que soy, ¿qué? Hija de Dios. Nadie te puede venir a decir a ti que no puedes vencer el pecado, porque tienes al vencedor, lo tienes dentro tuyo. Y ese beneficio de la cruz del Calvario se tiene que hacer realidad en nosotros.
Si no lo vemos, pidámosle al Señor, házmelo ver, porque ya me lo concediste. Ya me lo diste. Todas las cosas que corresponden a la vida y la piedad, dice en 1 Pedro, ya nos fueron dadas. Ya nos fueron dadas en Cristo Jesús. Apropiémonos de los beneficios de la cruz y de la resurrección. Yo hablo específicamente de la cruz, pero Jesús murió y resucitó, y gracias a eso nuestro evangelio no es vano, porque Él se levantó de los muertos y triunfó sobre el pecado. Amén. Y nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó, en Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, vamos a leer en Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Nadie te puede condenar, porque Cristo pagó. Tú arrepiéntete, tú pide perdón, pero la condenación es un engaño del enemigo. Porque ustedes pertenecen a Él, y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El sacrificio del Señor fue tremendo, completo. No hay que agregarle absolutamente nada. Y nos tenemos que apropiar de sus beneficios para vivir una vida victoriosa en medio de las dificultades, porque ninguno estamos un viva la pepa. ¿A que no? Todos estamos pasando por diversas pruebas, pero en Cristo somos más que vencedores. No hay excusa para seguir viviendo derrotados en el pecado. No la hay. Por más que tenga problemas, yo puedo ser vencedora en el pecado. Tengo situaciones difíciles, pero en mi vida espiritual estoy plantada en Cristo y el pecado está vencido. No lo practico. Peco, me arrepiento y me levanto y sigo viviendo una vida victoriosa en el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias. Gracias por la palabra. Aleluya en este Viernes Santo. Gloria a Dios. Bueno, el domingo vamos a poder celebrar la victoria del Señor completa para nosotros, la cruz del Calvario y en la resurrección de entre los muertos, algo que es inexplicable, algo que es inentendible, pero que nosotros creemos por fe. No lo entendemos, no se puede entender, pero lo creemos por fe. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque nos amas, nos amaste, nos seguirás amando. Señor, tú has dado tu vida por nosotros y la has dado de forma voluntaria. Gracias. Nosotros no lo podíamos hacer. ¿Dónde estaríamos, Señor, si no fuera por ti? Pero hoy disfrutamos de esta vida abundante porque tú diste tu vida por nosotros. Queremos andar dignamente, como es digno de ese llamado que tú nos has hecho. Te pido, Señor, que nos acompañes a nuestros hogares, que tanto mañana como el domingo podamos tener un fin de semana bendecido y que hayan personas que puedan conocerte. Que tengamos un fin de semana de salvación para esta preciosa tierra de Barcelona. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana y el domingo en la bondad del Señor.